Listo, pues gracias a Dios vamos a empezar hoy el libro de Levítico. Ya terminamos Génesis, ya terminamos Éxodo, con una vista panorámica, viendo lo más importante, viendo los temas centrales del libro, viendo lo que nos comunican y cómo se van relacionando con la historia de la redención. Ahora nos toca Levítico, que como les he comentado antes, estadísticamente es el Levítico donde los cristianos abandonan sus planes de lectura muchas veces que comienzan con el nuevo año. Cuando llegan a Levítico es un libro muy técnico, es un libro incluso muy tedioso, muy pesado, que trata sobre puras instrucciones para enfermedades, ofrendas, vamos, algunas leyes. Entonces, como que el cristiano no encuentra, ¿no? De qué manera lo que está aquí, vamos, en este libro, nos habla el día de hoy. Entonces, como que se desanima, como que se aburre y lo deja ahí. Al final, recordemos que Levítico es la palabra de Dios y ya les había comentado, hace un tiempo vimos un poquito de lo que son los quiasmos, que es cuando los judíos quieren enfatizar algo, ellos, bueno, pues usan una estructura que se llama quiasmo, donde hay cosas como que paralelas, como un sándwich, y lo que está en el centro es lo que están enfatizando. Eso lo vas a encontrar mucho en los salmos, por ejemplo, hay muchos quiasmos. Pero les comentaba que incluso el Pentateuco, que son 5 tomos, que cuando comenzamos con esto les dije que vamos a ver el Pentateuco como un libro con 5 capítulos o tomos diferentes, sino como 5 textos desconectados. El propio Pentateuco es un quiasmo y lo que está en el centro es Levítico. Entonces, este es un libro muy importante porque nos va a hablar mucho del carácter de Dios, porque Dios es inmutable. Entonces, el mismo Yahvé que está aquí, digamos, hablando en Levítico, y vamos, el mismo Dios que dicta Levítico, porque vamos a ver que son citas textuales de la boca de Dios, es el mismo Dios que gobierna sobre nosotros en el siglo XXI. Entonces, como Dios no cambia, es importante que estudiemos qué hay para nosotros en este libro. Y como ya vimos, vamos, el título, digamos, hebreo, no es sino los hebreos llegan y nombran sus libros por las palabras que vienen primero, ¿no? Por ejemplo, Génesis es en el principio, ¿no? Porque así comienza. Entonces, aquí Levítico, así tal cual se llama, bueno, pues en hebreo, y llamó Dios, y Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo, ¿no? Entonces, este libro se llama y llamó, nada más. En la Septuaginta, que recordemos es la traducción al griego del Antiguo Testamento, que es la que citaba Jesús en sus tiempos. En la Septuaginta, pues ya le pusieron, vamos, el nombre que tenemos hoy, ¿no? ¿Y por qué le pusieron este nombre? Porque concierne a los levitas, pero principalmente va a estar, digamos, apuntando mucho más a los sacerdotes, que los sacerdotes también son levitas, ¿no? Pero son de una familia en especial que son las que pueden fungir como sacerdotes. Sin embargo, vamos a ver que Levítico es como el manual de trabajo del sacerdocio. Es como si tú llegas a cualquier trabajo, te contratan para que desempeñes cualquier función y te entregan un manual y te dicen, en este manual está todo lo que tienes que hacer. Eso era más o menos este texto para los sacerdotes. Era su manual de cómo tienen que proceder, ¿no? Entonces, bueno, eso es por cuanto al título del libro. La fecha de los hechos. Recuerden que siempre vamos a ver una distinción entre las fechas que tienen que ver con los hechos que se narran y la fecha del manuscrito. ¿Ok? Por cuanto a los hechos, lo que transcurre en Levítico es solamente un mes. O sea, lo que transcurre, digamos, el tiempo o los hechos aquí es solo un mes, solo 30 días. ¿Ok? Esto está más o menos por el año 1445 y el manuscrito está fechado más o menos entre 1445 y 1405 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos, es un libro donde narrativamente pues no pasa mucho porque solo transcurre un mes. ¿Ok? ¿Quién es el autor? Pues el autor es Moisés, ya lo sabemos. Él escribió el Pentateuco, Génesis fue escrito por Moisés, también Éxodo y Levítico, desde luego, y Números, Deuteronomio, ¿ok? Entonces,
Esto es nada más como un trasfondo, que es lo que vemos siempre cuando comenzamos un libro, para que sepamos qué podemos, pues, qué podemos esperar. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico en el cual está sumergido este libro? Entonces, una vez que sucede, bueno, pues el éxodo, es decir, cuando los judíos salen de su esclavitud en Egipto por ahí del año, si se acuerdan que lo fechamos 1446 antes de Cristo, ya vimos entonces Dios los saca de su esclavitud, pero los guía directamente al monte Sinaí. Y es ahí en el monte Sinaí, que es lo que vimos en Éxodo, donde se establece el pacto sinaítico o de Moisés, que es cuando Dios les da las leyes y las instrucciones que se requeriría para ser el pueblo de Dios. Recuerden que vimos, Dios primero crea un pueblo de 70 personas, crea millones, vamos, en Egipto, él se crea un pueblo, ya hay población, Dios es su gobernante, ahora se los lleva para darle su ley, digamos, en Éxodo. Y ahí también les dan todas las instrucciones para que se construyera el tabernáculo. El tabernáculo, recuerden que ya se construyó acá, ya está, bueno, trabajando, ya está, digamos, operando. Se tardaron un año en construir el tabernáculo, entonces, digo, si salieron en 1446, pues el tabernáculo más o menos fue levantado en 1445 antes de Cristo. Entonces, bueno, pues Levítico comienza justo donde termina Éxodo, ¿ok? Cuando terminamos Éxodo, y lo vimos el viernes pasado, digo, pues sí, fue el viernes todavía, el viernes pasado, cuando terminamos Éxodo, nada más para recordar, la gloria de Dios cubre el tabernáculo. ¿Se acuerdan que ya se construyó el tabernáculo? Ya vimos cómo lo fueron, bueno, pues haciendo, y la gloria de Dios llena y cubre el tabernáculo. O sea, Dios entra a morar ahí entre su pueblo, ¿ok? Y entonces, una vez que Dios ya está viviendo con ellos en el tabernáculo, ya viviendo entre su pueblo, Dios les habla para darles más instrucciones y leyes, ¿ok? Ahora, durante los 30 días que transcurre en este texto, vamos en Levítico, o sea, el tiempo que pasa, como les comento, son 30 días, el pueblo judío sigue en el monte Sinaí todavía escuchando las palabras de Dios. O sea, vamos, ellos no se han movido del monte Sinaí, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No. 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 Como vemos siempre, hay tema, hay, bueno, así como temas, pero hay un tema como central aquí, vamos en Éxodo. Por ejemplo, en Génesis, yo no sé si se acuerdan cuál era el tema de Génesis, el tema central. ¿Cómo le pusimos al tema central de Génesis y el tema central de Éxodo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo le pusimos el tema central de Génesis y el tema central de Éxodo? No me acuerdo. Bueno, el de Génesis era los orígenes. ¿Ok? O sea, porque es como el tema, digamos, que permea por todo, vamos, el libro. No es que Dios crea, digamos, el universo, eso tiene que ver. Pero en Génesis están contenidos todos los orígenes, tanto de la tierra, del universo, de la redención, de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, Éxodo, el tema que le pusimos fue redención y liberación, porque es como la clave sobre la que pivotea, digamos, todo el texto de Éxodo. En Levítico también tenemos un tema central, y el tema central del libro es santidad y adoración. Son los dos temas o el tema central junto que van a permear todo Levítico. Entonces es mucho, muy importante, porque vamos a observar a Dios en su santidad. Vamos a observar el carácter santo de Dios y vamos a ver la importancia que Dios le da a su adoración. Entonces es un libro sumamente importante, sumamente relevante para nosotros. Hoy, el propósito del libro, pues como les comentaba, Dios les da instrucciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él ya vive con su pueblo en el tabernáculo. Aquí tienes un problema, porque si tienes a un Dios santo viviendo dentro de ti, tú no eres santo. Tienes que cambiar eso para poder tener comunión con Él. O sea, tiene que pasar algo para que un hombre pecador se pueda encontrar con un Dios santo. Si Dios santo mora entre tú, o sea, vamos, entre tu pueblo,
Uno, tienes que tener, bueno, pues un altar donde te puedas encontrar con él, que es donde se ofrecen todos los sacrificios, pero sobre todo tienes que vivir de una manera diferente al resto de los pueblos que no tienen a un Dios santo viviendo en medio de ellos. Entonces, es el propósito. Dios le da instrucciones a su pueblo para que sepan cómo vivir a la luz de que Dios está morando ya con ellos en el tabernáculo. Entonces, un resumen así como muy rápido, bueno, pues del libro. Entonces, Dios da, bueno, pues instrucciones primero sobre los sacrificios. Vamos a ver aquí que van a hablar mucho de los diferentes tipos de sacrificios. En realidad hay 5 tipos de sacrificios, ¿ok? Donde Dios les explica qué papel juega el pueblo, digamos, el que presenta el sacrificio y qué papel juega, perdón, el sacerdote, ¿no? Recordemos que solamente la dinastía vamos, Aarón puede ser sacerdote, ¿ok? Entonces, Dios enfatiza este tema y le encomienda, vamos, a Aarón y a sus hijos el sacerdocio, ¿ok? Aquí también vamos en este libro. Luego, vamos, en Levítico vamos a ver mucho énfasis entre la distinción de las cosas puras y las cosas impuras, ceremonialmente hablando. ¿Okay? Va a haber un gran énfasis entre lo que es puro y lo que es impuro, y luego cuando algo se hizo impuro, ¿cómo lo purificas? Ceremonialmente hablando. Era todo un proceso que tenías que seguir para que si algo se convirtió en impuro, tú lo purificaras de manera ceremonial. ¿Ok? Esto más o menos es lo que nos va a abarcar en la primera mitad del Levítico. ¿Ok? Entonces, aquí digamos el énfasis es como que te voy a explicar cómo Dios puede vivir entre su pueblo. Primero tienes que purificar tu inmundicia y tienes que expiar tu pecado. ¿Ok? Entonces Dios proveyó la solución para las dos cosas, para la purificación de la inmundicia y la expiación del pecado. Eso tiene que ver más o menos con la primera mitad del libro. ¿Ok? Ahora, ya por la segunda mitad del libro, desde luego vamos a darnos cuenta que el tema de la santidad corre por todo el libro y una y otra vez Dios nos va a decir, sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Ahí cuando Pedro cita ese pasaje de sean santos en toda tu manera de vivir, lo está tomando del Levítico, que es donde Dios una y otra vez le está diciendo al pueblo, tienes una necesidad de vivir en santidad. Entonces, sin perder como ese énfasis, también ya vamos a ver otras cosas como ya no solo todos los sacrificios y la purificación, etcétera, etcétera, sino vamos a ver las fiestas, se van a reglamentar las fiestas también, cómo tienes que conducirte con tu prójimo, ¿ok? Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que en Levítico hay una vinculación y hay una relación, ¿ok? Entre O sea, ¿cómo es posible que la santidad se alcance por medio del sacrificio? O sea, va a haber un gran énfasis en Levítico en el derramamiento de sangre. Esto es muy importante. Esto es muy importante para que puedas entender lo que Dios realmente te quiso, bueno, comunicar. Entonces, por cuanto al bosquejo, que también pues, hemos visto cómo bosquejamos los libros, ¿no? Como para dividirlos un poco. Y hay un bosquejo muy sencillo. Hay 27 capítulos aquí, vamos en Levítico. Entonces, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 7, te va a hablar mucho de los sacrificios. Y vamos a ver muchos sacrificios, todos los sacrificios que hay, las particularidades de cada sacrificio, las características, los requisitos, las diferencias, las similitudes. ¿Ok? Después del capítulo 8 al capítulo 10, se va a estar centrando mucho en el sacerdocio, ¿no? El papel que los sacerdotes juegan justo como representantes del pueblo ante Dios. Y después del 11 al 27 vamos a estar hablando de la santidad. ¿Ok? Entonces, es un libro muy importante, es un libro muy interesante. Tenemos que poner atención, es un libro pesado, es un libro difícil, como con los demás libros, y espero que lo estén haciendo. Yo les solicito que mientras estamos con este estudio, ustedes lean el libro completo para ver si tienen dudas, si entienden todo, si hay preguntas, si hay comentarios,
¿Por qué? Porque otra vez no me voy a detener en cada versículo y cada capítulo de Levítico, sino es más bien una cuestión panorámica, ¿no? Entonces, ¿hasta acá tiene alguna duda? No. 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 Ok, entonces, comienza el capítulo 1 y no vamos a verlo, se los digo una vez, no vamos a estar viendo todas las instrucciones detalladas de cada sacrificio. Pero solamente quiero que noten algo. Está Dios ya viviendo en el tabernáculo y el libro comienza diciendo, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, 2 puntos. Entonces, todo lo que va a venir a continuación, todo lo que va a venir a continuación, todo esto es un dictado textual de la boca de Dios. Aun cuando hay partes en la Biblia que no son dictado y están igualmente inspiradas, eso quiero que lo tengan presente. Lo que quiero enfatizar aquí es que Dios quiere dictarnos esto de su propia boca. Bueno, en este caso se lo dictó al pueblo judío. Ok, entonces comienza Dios, comienza el Señor. Desde el tabernáculo llama a Moisés. Llama a Moisés y le dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Entonces, lo que te voy a decir es para el pueblo. Y entonces comienza con las instrucciones para, por ejemplo, presentar una ofrenda al Señor. Dice, cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar desde el ganado o del rebaño de las ovejas y de las cabras. Entonces Dios dice, lo puedes tomar de tu manada del ganado o de las ovejas y cabras. Y entonces vamos a ver que hay muchas particularidades. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada tiene que ver con la manada o pertenece a la manada, debe ser un macho que no contenga ningún defecto. Entonces, a ver, si es de la manada, ahí te va. Tiene que ser macho sin defecto. Y luego, llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos del sacerdote Aarón. Los sacerdotes ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote van a encender un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos, ¿no? Entonces vienen todas las instrucciones de cómo realizar el sacrificio. Ahora, muy importante acá, Dios les dijo cómo presentar sacrificios. Dios les dijo las cualidades y calidades que tenían que ofrecer en sus sacrificios. Me voy a adelantar rapidísimo hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, que es un profeta que le predica a los que regresaron ya del exilio babilónico, es un profeta del post-exilio. Y nos vamos a dar cuenta que lo que Dios les reclama es, ustedes no me traen lo mejor de su rebaño. Ustedes buscan lo que está enfermo, lo que está ciego, lo que está cojo, lo que a ustedes ya no les sirve, y entonces vienen y me lo dan a mí, porque dicen, bueno, pues se lo voy a ofrecer a Jehová, total ya está bien enfermo, bien ciego, bien ni lo puedo vender, así que mejor es lo que le ofrezco. Pero noten que desde acá Dios les está diciendo, me vas a dar algo que no tenga defecto. Entonces, si bien ya hoy no tenemos un tabernáculo donde nos acercamos a presentar sacrificios, porque recuerden que ya vimos que los cristianos solo tenemos un altar, cuando definimos altar como ese lugar donde un Dios santo se encuentra con un hombre pecador, y nuestro altar es la cruz de Cristo. Y como el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, no tenemos necesidad de estar presentando sacrificios de sangre al Señor. Sin embargo, aquí sí hay un principio, y ese principio es: Dios demanda de ti no lo que te sobra, Dios demanda de ti lo mejor. Dios demanda de ti lo mejor, de ti, de todo. Entonces, por ejemplo, una aplicación es pregunta, ¿le dedicamos un tiempo al Señor para buscarlo en su palabra todos los días de manera privada y para buscarlo, bueno, pues vamos orando y todo esto? Si la respuesta es sí, eso es muy bueno. Si la respuesta es no, tenemos que hacerlo. Pero si la respuesta es sí, ¿cuáles son las horas del día que le damos a Dios? ¿Las mejores o las peores? ¿A qué me refiero con las peores? Si le estamos entregando a Dios
las horas del día, donde ya estamos cansados, donde ya tenemos sueño, donde ya después de estar todos agotados, ya lo que queremos es como que estar en la cama y no reflexionamos ya bien y no pensamos bien. Estamos haciendo lo mismo que los judíos hacían en Malaquías. Dios quiere lo mejor de tu dinero, Dios quiere lo mejor de tu tiempo, Dios quiere lo mejor de tu vida. Como David dijo, por ejemplo, cuando censó al pueblo y vino el juicio de Dios, lo vamos a leer posteriormente si Dios quiere. Cuando Dios le ordena que vaya y presente un sacrificio en tal tierra, en tal parcela, él va con el dueño y le dice, véndeme tu parcela. Y el dueño le dice, no, 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 te la voy a regalar, tómala tu rey y haz lo que quieras. Dice, no, no, yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me haya costado. Entonces, aquí hay un principio que le estamos dando a Dios. Se dan cuenta cómo aún en Levítico, aún en un tema de una instrucción, de un sacrificio, hay principios de observancia universal para todos los cristianos el día de hoy. Entonces, primero que sea un animal sin defecto, luego llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Tú tenías que acercarte a Dios como un hombre pecador con un animal en tu mano. ¿Para qué? Para que colocaras la mano sobre la cabeza del animal. Esto es ceremonial y simbólico. Entonces tú llevabas tu animal, tú colocabas tu mano como para que de alguna manera te identificaras con ese animal. Y es como si estuvieras diciendo, el que debería morir soy yo. Pero al poner tus manos sobre el animal, de manera ceremonial y simbólica, o sea, como que trasladas la culpa hacia el animal y entonces Dios acepta la muerte del animal en tu lugar. Porque Dios también entiende y Dios sabe que el que debería estar muriendo ahí eres tú y yo, no el animal. Sin embargo, Dios te provee un medio para que de alguna manera tu pecado sea expiado y no mueras como merecerías morir. Entonces, esto es importante. El presentar un animal como sacrificio y el poner tu mano sobre su cabeza implica una conciencia de lo que está pasando ahí. No es un ejercicio mecánico, no es un rito religioso, que es como los judíos después lo empezaron a practicar. Simplemente cumplían externamente con lo, ok, pongo la mano en la cabeza, lo llevo y todo esto. Sin embargo, estaban llenos de pecado. Y amaban su pecado. Y buscaban su pecado. Y despreciaban a Jehová. Y con todo y eso estaban presentando sacrificios. Dios dice, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tú deberías estar entendiendo que el animal que estás trayendo para morir es en tu lugar. Tú deberías ser el que estuviera muriendo ahí. Entonces, luego matarás al becerro. Muchas veces, por las películas a lo mejor, o por que no, bueno, que no ponemos atención, pues pensamos que básicamente, o sea, el adorador llegaba con su animal, se lo entregaba al sacerdote y le decía, pues ahí está, ¿no? Bueno, pues hazte bolas, ahí te lo entrego, ese es tu trabajo, no. Tú tenías que matar al animal. Tú lo tenías que matar. Los hijos del sacerdote, o sea, los sacerdotes lo que hacían era tomar esa sangre y salpicarla por el altar y bueno, poner todas las cosas ahí, ¿no? Pero tú tenías que matar al animal. O sea, tú tenías algo que hacer en el proceso del sacrificio. No es nada más llevar el sacrificio, dejarlo por ahí botado y tú te ibas a tomar una coca o algo. Tú estabas involucrado en el proceso de sacrificar un animal por tu culpa. Y de esa manera mostrabas tu devoción al Señor y le adorabas. El hecho de que tú presentaras tus sacrificios y todo lo que te implicaba hacer a ti era una manera de adorar a Dios. Luego también los sacerdotes tenían una función, que aquí nos dice, y lo repito, era, toman esta sangre del animal, la salpican por el altar, ¿ok? Luego prenden el fuego, ponen leña sobre el altar y pues acomodan los pedazos del animal ahí, junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas se lavarán primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Esta es una ofrenda quemada, así se llama. Esta es una ofrenda quemada
Y todas estas instrucciones fueron nada más por si el animal es de la manada. Ahora, si el animal que ofreces como ofrenda quemada, mismo tipo de ofrenda, es del rebaño, entonces te dice, podrá ser una cabra o una oveja, pero deberá ser otra vez un macho sin defecto. Estas son instrucciones muy precisas. Y tanto tú que presentabas tu sacrificio como los sacerdotes tenían que saber lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Por ejemplo, el 11 que dice, vas a matar, vamos al animal, y hasta te dice dónde, en el lado ¿qué? Norte del altar. Tenías, si era una ofrenda quemada, primera característica. Entonces, si era dos del rebaño, entonces ya tienes, digamos, ofrenda quemada y del rebaño, bueno, tiene que ser tal o tal y la vas a matar en el lado norte del altar. Cosa que no nos dice, por ejemplo, aquí sí es de la manada, pero también es una ofrenda quemada. Entonces, Dios es muy preciso en las instrucciones que da al momento de adorarlo. Esto lo hemos dicho ya y lo decimos otra vez. Esto nos habla mucho del carácter de Dios. A Dios le importa y Él prescribe y Él ordena y Él manda cómo lo debemos adorar. Entonces, misma ofrenda, nada más que esta es del rebaño y no de la manada. Pues quiere decir, esta es una oveja o es una cabra, macho sin defecto, te vas al altar, vamos, ahí lo vas a matar, pero te digo dónde. Al norte del altar, en la presencia del Señor. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás el animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas se van a lavar primero con agua, después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como una ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada, ahora otra vez, tienes el tipo que se llama ofrenda quemada. Puede ser de tu manada, de tu rebaño, o también puede ser un ave. ¿Cómo es que la gente pues decidía si era de la manada, si era del rebaño o si era un ave? ¿Qué se les ocurre? O sea, es el mismo tipo de sacrificio, se llama exactamente igual, ofrenda quemada de la manada, luego del rebaño o de un ave. Las tres son la misma ofrenda quemada, pero cambia el tipo de sacrificio. ¿Por qué se les ocurre que Dios dio estas opciones? Mira, puede ser desde la manada, por ejemplo, puede ser una res, puede ser del rebaño, puede ser un cordero, puede ser una cabra, o puede ser un ave. ¿Por qué? ¿Por qué creen que Dios les permite que presenten esta misma ofrenda que se llama igual y es la misma ofrenda en los tres casos, pero con tres animales diferentes a decisión del adorador? Quizá Aquí, por economía. exactamente, hermana, por economía. O sea, digo, es el punto. Cuando sabemos, por ejemplo, que María, una vez que tiene a Jesús, va y presenta su sacrificio, nos dice que presentan un ave, lo que nos está diciendo es que no tienen dinero. No tienen dinero para presentar algo en la manada, no tienen dinero para presentar algo en el rebaño. Justo por la economía. ¿Qué nos está diciendo esto? Dios es sensible a la condición económica en la que Él ha puesto a cada persona. Entonces no demanda lo mismo. Al final, los tres, el rico, el más o menos y el pobre, los tres pueden presentar sus ofrendas quemadas. Pero Dios hace una provisión, ¿ok? Para que si no tienes para dar una en la manada, pues un rebaño. Si no te alcanza para eso, un ave que es barata. ¿Me explico? Entonces, justo es eso por la economía. Esto también nos muestra algo, que no importa qué tan pobre seas, no importa qué tan pobre seas, no importa qué tan rico seas, siempre le tienes que dar lo mejor de ti al Señor. Dios hace provisión. Así que si tú con esfuerzos, por ejemplo, y sin descuidar el sustento de tu familia, le puedes dar al Señor 4 pesos de ofrenda
Y si tú le puedes dar 4 millones de ofrenda y los dos hermanos lo están haciendo con un corazón agradecido al Señor, no es mayor la recompensa del que está dando 4 millones. Y eso nos debe de alentar. Porque hay veces que pensamos que necesitaríamos tener muchísimo para poder dar muchísimo, y entonces, pero no. Dios nos ha puesto a cada uno pues en situaciones económicas diferentes, y digo, generalmente, salvo ciertas excepciones de gente que pues siempre tiene dinero, salvo ciertas excepciones, pues en la vida el ser humano está, digamos, experimentando tiempos de escasez, tiempos de abundancia, y pues ahí vamos. El punto es que en todos estos momentos hay algo que le puedes dar a Dios. Y lo que sea que le tienes que dar es lo mejor. Entonces aquí dice, si no tienes dinero, básicamente esa es la implicación, puedes presentar un ave como ofrenda quemada al Señor, vas a coger una tórtola o un pichón de paloma, que es algo chiquitito. El sacerdote llevará entonces el ave al altar, le arrancará, o sea, aquí el sacerdote tiene que arrancar su cabeza y la quemará sobre el altar, pero primero tendría que escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. Noten que acá, por ejemplo, cuando es un ave, tienen que correr, o sea, tienen que derramar como que su sangre sobre un costado, cuando es tanto por cuanto al rebaño o la manada era salpicarla, ¿no? Por todos los lados del altar. O sea, son instrucciones precisas que el sacerdote tenía que saber. A ver, llegó alguien con una manada, perfecto, llegó alguien con una res, llegó alguien con una cabra, llegó alguien con una paloma, tengo que saber exactamente, porque es mi descripción de trabajo, tengo que saber cómo voy a presentar este sacrificio. Si es un ave, ok, entonces tengo que dejarlo correr sobre un costado del altar. Si es esto, lo tengo que salpicar sobre todos los lados del altar. Hay orden que Dios establece, primero le quitas la cabeza, luego la quemas sobre el altar, pero primero tienes que dejar que la sangre se escurra sobre un costado. El sacerdote también deberá quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Dios te dice incluso dónde tenía que ir. Si es un ave, el buche y las plumas van al lado oriental del altar. Si el sacerdote lo pone en el norte, ya pecó. Y era muy grave. Si el sacerdote lo pone en el sur, ya pecó. Y era muy grave, porque Dios tiene el derecho de prescribir cómo quiere ser adorado. Y nosotros no. Y si Dios dijo del lado oriental, es del lado oriental. Ahora, esto es muy importante porque ya que lleguemos al capítulo, por ahí creo que está en el capítulo 10, si no me equivoco. Ya que lleguemos al capítulo 10, vamos a conocer a Nadab, junto con su hermano Abiú, hijos del sacerdote Aarón, que tenían que saberse todo esto de memoria. Y tenían que trabajar de manera muy precisa porque eran los encargados de hacer todo esto. Y ellos dicen que algo hicieron mal. Y entonces sale fuego y los consume. ¿Sí? Y los mata. Y eran hijos de Aarón. O sea, si quieres hablar de alguien que tenía palancas, ellos tenían. Ahora, si se acuerdan en Éxodo, estas dos personas fueron invitadas por Dios a subir a la mitad del monte, mientras los demás se quedaron abajo y mientras Dios hablaba con Moisés. O sea, era gente de rango en Israel. Y no se nos dice que eran hombres impíos ni nada, era gente piadosa. Era gente piadosa que no consideró que lo que Dios decía era totalmente preciso. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote las tiene que, vamos a abrir, pero sin despedazarla. Tiene que tener cuidado que se abra por las alas, pero sin que se rompa. Y después la quemará como una ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Esto tiene que ver por cuanto a la ofrenda quemada. Luego, si te fijas, te hablar de la ofrenda de grano. Entonces, cuando presentes una ofrenda de grano como ofrenda al Señor, deberá de ser, y te dice de qué tiene que ser. Aquí en este caso vamos a harina selecta. Derramarás aquí, vamos aceite de oliva, las rociarás con incienso, le llevarás a los hijos de Aarón los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado y la mojará ahí, con el aceite junto con el incienso y quemará esa porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego el resto será entregado a los sacerdotes. ¿Sí me explico? Luego, si es de grano cocido al horno,
te dice cómo debe ser, pero sin levadura y la forma de hacerla, etcétera. Es decir, no voy a estar viendo todas las instrucciones así como muy detalladas de las ofrendas, porque uno, el punto es que ustedes lo lean en su casa, ¿no? Porque si no tardaríamos meses con Levítico. Pero lo que quiero que vean es cómo Dios, de manera muy clara, les dice cómo Él quiere que el pueblo se acerque a Él. Recuerden, las ofrendas son la manera en la cual, por medio del sacerdote, un hombre pecador se acerca a un Dios santo. Entonces, quien determina las condiciones del acercamiento es Dios. Quien determina cómo te vas a acercar, cuándo te vas a acercar, con qué te vas a acercar, de qué manera te vas a acercar, es Dios. Entonces, Dios ha regulado su adoración. Ese es un principio. Eso quiere decir que no podemos hacer lo que nos venga en gana al momento de adorar a Dios. Y entonces hoy tenemos pseudo iglesias, y lo digo como tal porque estoy convencido que son pseudo iglesias, donde se ponen a ladrar. Dicen que el Espíritu Santo los toma y tienen que actuar como perros. Y se ponen a ladrar. Y dicen son los ladridos santos, o se ponen a aullar, o se ponen a reír de manera desaforada, dicen que es la risa santa. Este tipo de cosas no tienen fundamento en las Escrituras. Nada. Y son invenciones de la gente que cree que ellos pueden decirle a Dios cómo se van a acercar a Él. Entonces tengamos cuidado, porque estamos tratando aún el día de hoy, aún cubiertos por el sacrificio de Jesucristo, después de que Él muere y resucita, estamos tratando con un Dios santo, que le importa cómo te vas a acercar a Él. Ahora, es importante que lean esto, de verdad. Yo quisiera leerlas una por una, pero vamos a tomar mucho tiempo, pero es importante que lean esto para que se den cuenta que el pueblo no podía entonces acercarse a Dios como el pueblo quería. ¿Cómo te acercas tú? ¿Y cuál versículo es ¿Cuál, perdón? de este para leerlo yo después? Bueno, es pues todo Levítico, o sea, es lo que tiene Sí. ahorita. Todo Levítico, porque vamos a estar viendo Levítico. En este momento, lo que ya vimos así rápido es el capítulo 1. Pero los demás capítulos tienen que ver con más ofrendas diferentes y se van a dar cuenta que Dios las prescribe, es decir, Dios las regula, o sea, dice, tiene que ser de este tal material, de tal ingrediente, lo vas a mojar aquí, lo vas a hacer acá, o sea, Dios es muy preciso en la manera en que uno se tiene que acercar a Él, ¿no? Entonces, si bien otra vez nosotros ya no tenemos esta necesidad de ir a un tabernáculo, cuando nos acercamos a Dios, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? Aquí, la persona que quería acercarse a Dios tenía que hacer toda una preparación previa. Y no se acercaba, digamos, a Dios como, pues, como de manera pues, muy casual, ¿no? O muy descuidada porque se moría. Estamos tratando con el mismo Dios Santo, que nos da su gracia, eso es indiscutible. Sin embargo, ¿cómo es que nos acercamos a Dios? ¿Cómo te acercas tú y cómo me acerco yo a Dios? Porque hay veces que lo que hacemos es estar pecando todo el tiempo y nos acercamos a Dios como si nada hubiera pasado. Cuando deberíamos estarnos acercando en arrepentimiento, suplicando su perdón. Pero no. Muchas veces los cristianos, los propios cristianos, aunque nos llamamos cristianos, muchas veces vivimos como ateos de manera funcional. O sea, nos llamamos cristianos, pero funcionalmente somos ateos, porque vivimos como si el Dios que decimos adorar realmente no existiera. Porque si creyéramos que Él existe en realidad, no nos acercaríamos de forma tan descuidada a Él, ¿no? Entonces Dios sigue con las instrucciones y te dice, bueno, pues no uses, tal material con la levadura cuando prepares alguna ofrenda de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle y luego te da más instrucciones, ¿ok? Tienes que sazonar con sal tus ofrendas,
Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre el fuego, pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con todo el incienso y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Luego vienen las ofrendas de paz. Y otra vez, tanto las instrucciones, macho. Aquí, por ejemplo, cuando es de paz, te das cuenta que puede ser un macho o una hembra, a diferencia de cuando es ofrenda quemada. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo dijo. O sea, no podemos ponernos a pensar mucho en cosas que Dios no nos reveló. ¿Ya? Sin embargo, otra vez las instrucciones, pon tu mano sobre la cabeza del animal, mátalo a la entrada del tabernáculo, y otra vez van a salpicar sangre por todos lados del altar, etcétera, etcétera. Y todo esto el sacerdote lo tenía que conocer. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, junto con la grasa y las vísceras, los riñones, la grasa que rodea por los lomos y por el hígado, vamos a lóbulo largo del hígado, todo esto, o sea, Dios da instrucciones específicas incluso para las vísceras, ¿no? Cuáles se mueven, o sea, digo, cuáles sí se queman, cuáles se queman en otro lado, cuáles sí, cuáles no, o sea, por eso es que la gente, cuando lee Levítico, si no sabe cómo sacar estos principios que están ahí, pues dices, esto yo no lo hago, yo no presento un animal, yo no tengo nada que ver con los riñones de un animal, o sea, entonces como que se frustra y no continúa en su lectura bíblica, ¿ok? Y esto tiene que ver con la ofrenda de paz. Si se dan cuenta, todo esto sigue siendo cita textual que comenzó acá. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Pum. Todo esto es Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando. O sea, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. No hay narrativa, es Dios dictando, Dios dictando. El Señor le dijo a Moisés, le sigue hablando, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer lo que viola uno de los mandatos del Señor. Y esta es la ofrenda por el pecado, de manera particular por el pecado. Noten que son personas que pecan. ¿Qué dice acá? Involuntariamente. Noten, y es lo que a veces se nos olvida a los cristianos cuando pensamos en los sacrificios del Antiguo Testamento, no advertimos que todas las ofrendas por el pecado que Dios estableció eran para pecados involuntarios, no para pecados que tú planeaste, no para pecados que decidiste cometer. ¿Cómo se ve un pecado involuntario, digamos? Es como si dijeras, bueno, voy en mi carro y el límite acá, vamos en esta carretera, son 100 kilómetros por hora, ¿no? Y yo digo, ok, voy a ir a 100. Y de repente como que te distraes y todo, y de repente te das cuenta ahí en el tacómetro y ya vas a 110, 120. Violaste la ley. Fue de manera involuntaria, sin embargo, la violaste. Bueno, ahí tenías que ir a ofrecer tu sacrificio. Pero ¿qué pasa con David cuando mata a uno de sus soldados porque ya había tomado sexualmente a su esposa? Él reconoce y él sabe que no hay ofrenda que pueda presentar. Él lo entiende. Básicamente dice, estoy muerto, estoy frito, se acabó. Él sabe que lo tienen que apedrear. De acuerdo a la ley, él tiene que morir apedreado, tanto por el adulterio como por el homicidio, y los dos pecados que cometió se castigan con muerte. Y el profeta le dijo, no morirás, Dios ha remitido tu pecado, sin embargo te van a venir estas consecuencias. Pero quiero que tengamos bien presente que estas ofrendas por el pecado, que van a describirse acá, y nos van a dar aquí todas las características, eran para pecados involuntarios, porque la ley no hacía provisión ninguna para pecados deliberados, para pecados cometidos de manera intencional. Entonces aquí están todas las instrucciones. Por ejemplo, si toda la, bueno, y digo, desde aquí podemos empezar a ver, bueno, nada más es un ejemplo. Si toda la comunidad israelita peca al violar, uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo.
Luego viene también si un líder peca sin darse cuenta, sigue siendo culpable. Y creo que viene también, exacto, si alguien, pues de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Esto nos dice mucho también. La culpa nada tiene que ver con la voluntad. La culpa tiene que ver con el hecho de transgredir el mandato divino, con o sin voluntad. Cuando alguien dice, por ejemplo, es que fíjate que pasó esto, pero fue sin querer, la culpa no, pues no desaparece. Incluso en México, en el Código Penal, por ejemplo, hay una distinción entre un homicidio culposo, que esto es sin querer, o sea, como un accidente donde no hubo intención de matar, pero pasó, por ejemplo, cuando atropellas a alguien por no fijarte, lo que sea, pero tú no querías que pasara, pero pasó. O un homicidio donde tú planeaste jalar una pistola, no, lo que sea. Aun cuando tú matas a una persona sin querer, tú vas a prisión. ¿Por qué? Porque la culpa no desaparece. Y es lo mismo aquí. Entonces tengamos cuidado al creer que cuando pecamos sin darnos cuenta o pecamos porque no conocíamos que ese era un mandato de Dios, eso no nos deja sin culpa. Dios lo dice claramente. Si alguien viola uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta, aún así es culpable. Ahora, cuando te des cuenta de tu pecado, tienes que presentar la ofrenda que corresponda. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? No, ¿Será que, será que se cumple todavía eso de la ley allá en Israel? ¿O todavía no? Oh, no, no. Te voy a explicar por qué no. Para empezar, porque para que tú cumplas la ley, o sea, para que tú cumplieras esto el día de hoy, tú necesitas un lugar donde presentar los sacrificios. ¿Ok? Y Dios de manera muy soberana y de manera muy sabia, una vez que Cristo muere, porque la Biblia, recuerden, dice que todo esto que estamos viendo acá era el tipo, la sombra de lo que vendría. Y el antitipo y la sustancia, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, si tú lees Hebreos, te dice claramente que ya no necesitamos más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sacrificio máximo y real, que es el sacrificio de Cristo, que se hizo una sola vez y para siempre y no tiene que estarse sacrificando continuamente. ¿Ok? Entonces, en la economía divina, en el plan de redención de Dios, todo esto que leemos ahorita ya no se, o sea, ya no se tiene que hacer, ya no se necesita, porque ya tenemos el sacrificio de Cristo. Pero una vez que Cristo viene, muere y resucita, como los judíos son una religión apóstata que no reconocieron a su Mesías, aún después de la muerte de Cristo, los judíos seguían, pues, con sus sacrificios. Y Dios de manera soberana determinó que 30 y tantos años después de que Cristo se muere y resucita y se va al cielo, 30 y tantos años después Dios manda que destruyan el templo de Israel. Y desde ese momento, desde el primer siglo, los judíos y han querido y han intentado, no han podido construir ningún templo. Ahora, Dios determinó que el templo fuera destruido porque ya no se necesita más sacrificio de animales. Y era como que Dios le grita al pueblo de Israel, entiendan, ya no tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto solo era una sombra que apuntaba a alguien que vendría después. Como ya tenemos a la sustancia, a la realidad, a Jesucristo, ya no necesitamos los tipos y las sombras. ¿Ok? Entonces, hoy, aunque tú fueras un judío muy ortodoxo, que quisieras vivir el judaísmo de este tiempo, no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes sacerdocio, porque no tienes templo, porque no tienes altar, porque no puedes presentar sacrificios. Entonces, no, hoy no se cumple esto en Israel porque no hay donde los presenten, porque uno ya no hace falta y Dios mandó que fuera destruido esto para que la gente entendiera que ya no necesitan estar presentando sacrificios, porque ya tenemos el último sacrificio, que es Cristo Jesús. ¿Preguntas?
No, así está bien. ¿Ok? Entonces yo creo que nos vamos a quedar acá. Como les digo, no vamos a estar viendo cada ofrenda ni cada fiesta, porque es muchas instrucciones, pero léanlas. Van a encontrar ahí mucha precisión. Y sobre todo van a encontrar cosas como estas, donde nos va a permitir entender qué tan grave es un pecado voluntario. Y pues esto servirá para cuando estés ahí, digamos, acariciando la posibilidad de pecar y estés planeando tu pecado o no te quieras arrepentir, estés meditando cómo vas a seguir pecando, cuidado, cuidado. Porque ni aún en la ley existía provisión para los pecados voluntarios. Ya, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver justo, vamos a llegar, yo creo que sí vamos a llegar, si Dios quiere. Vamos a llegar pues al suceso tan dramático aquí, vamos, el Levítico que marca como un hito, vamos, en todo el libro, que es la muerte de los hijos de Aarón, por causa de su pecado. Pero bueno, entonces, si no tienen más preguntas ni dudas, voy a terminar con la grabación del momento, por favor.